Bienvenidos a nuestro 14º episodio del podcast Entre Libros y Sombras, un encuentro entre lo sagrado y lo maldito de la literatura. Somos Cris y Esca y como siempre estamos con ustedes para ofrecerles un vasto catálogo de opciones para leer. ¿Cómo estás, Cris? Súper bien, Esca. Y es que ya estamos en la recta final de nuestra primera temporada, ¿sí? Y entonces, pues eso nos tiene bastante animados. ¿Cómo estás tú? Muy bien y sí, definitivamente muy contentos porque ha sido un trabajo muy bonito que hemos hecho y ya estamos por culminar nuestra primera temporada de 20 episodios. Sí, gracias a todos los que nos han seguido desde el día 1, a los nuevos suscriptores, la gente que estuvo con nosotros en los especiales del año pasado, que fueron 3, ¿sí? Porque Halloween, Navidad, más el en vivo. Sí. Entonces, pues agradecerles siempre a todos los que se han conectado, los que nos escriben por privado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @escadelmar con K y @crisescritor. Como dice Esca, vienen últimos episodios. Sí, estamos en la recta final, así que no dejen de seguirnos, de suscribirse para que estén atentos a las próximas sorpresitas que hay por allí. Sí, y definitivamente muy agradecidos por esas personas que se han ido sumando a lo largo de cada episodio, ¿sí? Los que nos acompañaron en el en vivo, nuestro primer en vivo, Cris, la verdad que fue una experiencia muy bonita, llena de muchos nervios, pero mucha emoción, y la verdad es que yo estaba muy contenta de todas las personas que nos escribían, que se sumaron. Sí, y los comentarios que recibimos después, porque de hecho hubo gente que yo conozco que no pudo estar en el en vivo, pero vieron el en vivo porque quedó grabado en el canal de YouTube, en la pestaña que dice en vivos, ahí pueden ir a verlo, ¿no? Y lo vieron después y de verdad que la gente estaba súper emocionada porque estuvo muy entretenido. Ah, qué chévere, porque de verdad. Salimos de nuestra zona de confort. Sí, totalmente. Además de que hubo sorpresas para Scarlett porque ya no estaba preparada para nada de eso. Cris me avisó ese mismo día y la verdad es que fueron muchos sentimientos encontrados. Además yo creo que las cosas a veces salen así, las cosas que salen así a veces quedan bien. Mucho mejor, sí. Yo hoy debo hacer, porque hoy tengo, mira, vine bien con un super traje, una chaqueta nueva que me hizo el diseñador Frasu, ¿sí? Así que, pues nada, yo les dije que venían cosas nuevas y soy elegante. Miren, nuevo año y nuevas adquisiciones de outfit para Christoph, de nuestro amigo Frasu Designer en Instagram. ¿Sí? Y ya pronto vendrán los outfits de Scarlett, ya veremos qué sale por allí. Así que bueno, nada, vamos a comenzar con nuestro episodio número 14, ¿sí? Te cuento que el libro que tenemos para hoy se llama Enero. Justamente. Sí, justamente en el mes de enero. Este libro se llama Enero, fue publicado en 1958, fue escrito por una escritora y periodista argentina llamada Sara Gallardo. Ella nació en 1931, murió en 1988, apenas tenía 56 años cuando murió. Estaba cerca de cumplir los 57 cuando falleció. Sí, unos mesecitos antes, sí, creo, ¿no? Pues, ¿qué podemos decir de Sara Gallardo? Que fue una escritora y periodista argentina. Hay algo muy, ¿cómo se dice? Algo curioso sobre ella, es que esta es su primera novela, su primera novela en 1958, pero esta autora no fue, en su momento, fue como rechazada por el gremio de escritores, ¿no? O sea, como que no llamó tanto la atención, no enganchó, y no es sino hasta el año 2000 donde toda su obra es reeditada, es relanzada, es traducida, y es donde ella, a partir del año 2000, es que tiene un nuevo auge. Todos sus escritos, estamos hablando de casi 12 años, sí, 88 al 2000, sí, casi 12 años después de muerta, es que toda su obra tuvo realmente reconocimiento, popularidad, y bueno, a partir de ahí se ha convertido en un referente, ¿no? De la literatura. Hoy en día dicen que es una escritora de culto para los argentinos principalmente, y de allí pues se ha proyectado a otros lugares del mundo. Sí, cuando hablemos sobre la novela, pues hay varias cositas que vamos a conversar allí. Y bueno, uno de los premios más importantes que ella ganó fue el Premio Municipal de Buenos Aires en 1968 por su novela Los Galgos, así se llamaba. Entonces, bueno, algo también curioso de ella es que toda su vida sufrió de asma. Y ya más adelante lo diremos, pero
ella murió en Buenos Aires, ella vivió mucho tiempo fuera del país. Cuando regresó, pues se murió también de asma, porque bueno, eso debió ser una curiosidad sombría. Sí, pero bueno, más adelante hay otras. Hay varias. ¿Sí? Sí. Bueno, eso sería como introducción de lo que es la escritora. Sara Gallardo. Sara Gallardo. Argentina, periodista, muere muy joven a los 56 años de edad. Uh-huh. Y de la novela, ¿qué podemos decir? De que es una novela de ficción, una novela contemporánea. Ya dije que fue publicada en 1958. Y bueno, con eso comenzamos. Bueno, Cris, acá en esta novela hay varios temas importantes, pero digamos que el más resaltante, sí, el que más se ha destacado es el del aborto. Sí, porque en este tiempo, en el tiempo en que fue escrita la novela, pues era un tema tabú para Argentina y bueno, para muchas partes en el mundo, pero resaltamos que en Argentina porque la escritora es de este país, ¿sí? Y no es sino hasta el 2020 que se reconoce al aborto como una medida no penalizada en Argentina. Y entonces para 1950 y algo que es escrita esta novela, pues era un tema completamente tabú. Este es el primer libro que aborda el tema del aborto, ¿sí? Y a la par, pues hay otras temáticas como es la violación, ¿sí? Lo que es el machismo, la adolescencia, digamos la adolescencia en medio de un entorno muy desprotegido, ¿sí? La desesperación que puede sentir una jovencita a esa edad cuando está pasando por cosas tan difíciles como esto, como un abuso. Todos estos son más o menos esos temas que se abordan en enero. Creo que pudiéramos decir también un poco lo que es la vida en el campo. Cierto. ¿Sí? O sea, la vida en el campo vista desde pues de esa época, ¿no? Aunque sin embargo hablábamos tras de cámara de que muy importante, disculpa, visto en esa época, como dices tú, y también desde la perspectiva de los empleados o de los que son, digamos, los que trabajaban la tierra, los que trabajaban de servidumbre en la casa de los patrones. Sí, entonces desde esa perspectiva que se escribe la novela. Y eso llama bastante la atención, creo que es un punto bastante importante que resaltar, pero lo hablábamos detrás de cámara, era de que viendo la propuesta que ella hace en enero, creo que hoy en día en algunos pueblos se puede ver que todavía existe ese tipo de cultura, ¿no? Sí. Del patrón, con los empleados, cierto tipo de abuso. Sí, la dinámica de la sumisión, ¿sí? Ante ciertas autoridades, simplemente por la distinción de clases sociales, sí, efectivamente. Sí. Y también como ese temor hacia lo moral visto desde una perspectiva muy religiosa, porque también en los pueblos se usa mucho esto para, digamos que sí, como oprimir, ¿no? Sí. Sí, es que de cierta manera. Si profundizamos muchísimo, de repente vamos a sacar varios temas ahí a colación, pero realmente lo que maneja enero pues son los temas principales que dijo ella, ¿no? Y dentro de los personajes también pues van a resaltar de que es una novela corta, sí, relativamente corta, es un poco enmarañada, ¿sí? La narrativa es un poco compleja, es algo diferente que hablamos también detrás de cámara, es que no nos habíamos como acercado a una novela que nos narrara todo como, ¿no? Pero hay pocos personajes, o hay muchos personajes, pero de verdad que no muy resaltantes. Exactamente. Entonces, dentro de los personajes principales tenemos Nefer, el negro, la vieja Borges y la familia de Nefer. ¿Sí? Esos son los personajes principales. Todos cumplen un rol, pero más allá de cumplir, digamos, un rol dentro de la novela, nos están plasmando o nos están representando, a mi parecer, ¿no? Nos están representando toda esa sociedad de la época, del pueblo, creo que eso es lo que... Sí, es lo principal que quieren mostrar. Y digamos, lo que es el personaje de la vieja Borges, que su presentación es muy breve, ¿verdad que sí, en la novela? Pero es como que ella es como un personaje de esos que habitan en los pueblos. En cada pueblo. Ajá, entonces,
hay esa, como, o sea, lo vi yo desde mi punto de vista, como que esas distinciones, ¿no? De personajes, de que en todos los pueblitos seguramente hay alguien así, una persona que es como referente, ¿no? Sí, es cierto. Sí. Sí, así como hay, por ejemplo, en esas historias como la familia religiosa que siempre va a la iglesia, la sirvienta que siempre está pendiente de un chisme, así, ¿no? Sí, Todos sí. esos personajes clave Exacto. para relatarnos la vida del campo. Ajá, ahora bueno, es así, el tiempo. El tiempo. El tiempo en el que es narrada esta historia es básicamente el tiempo en que se escribió, también, que era a mediados del siglo XX, específicamente en La Pampa, que es un pueblo argentino. Allí ocurre la historia y bueno, como estaba comentando, es importante resaltar, no hay distinción entre la época en la que se escribe y la época en que se narra la historia. Sí, exacto. Y creo que esto es muy importante, ¿no? Porque al ver lo que esté representado justo en la época, pues para mí es como que nos hace entender de que con razón Sara Gallardo en su momento pues no fue tan bien recibida por la crítica, por su entorno, además de que ella plantea temas como el machismo y pues lamentablemente para esa época lo que es como diríamos, como que el gremio escritor, el gremio de literatura pues estaba liderado por hombres. Exacto. Entonces pues todo eso nos hace entender un poco más lo que es la historia de Sara Gallardo y sobre todo la historia. Y también, Cris, siento yo que nos hace verlo como de una manera más admirable, porque escribir temas tabú en su propio tiempo, ¿sí? Pues hay que ser bastante valiente y yo creo que así lo hizo ella. Sí, hay que ser valiente, hay que ser irreverente, Y quizá eso le costó su propia fama y reconocimiento, porque no lo tuvo en vida. Fue hasta 12 años después de su muerte cuando finalmente se retoman sus escritos y se le da como ese valor que tuvo precisamente por la época en la que se escribió, pero lo tiene ahora, que hacemos esa reflexión, digamos. Sí, exacto. Y yo, en una de las cosas que leí ahorita que estoy recordando, es que hubo movimientos como feministas que la usaron a ella, a Sara Gallardo, como un ícono en eso, o sea, porque ella pudo, justo en esta época marcada de machismo y de normativa, poder hablar de estos conceptos como el aborto, como la violación, qué tal, y por eso ella actualmente pues es un ícono, ¿no? De verdad que esto llama muchísimo la atención. Sí. Pero bueno, antes de seguir más cositas, pues vayan ustedes a hacer, este es el momento de tomarse un descanso, un respiro, tomar agua. Sí, para comentar, para suscribirse, para compartir, si de verdad les está llamando la atención esta reseña, para compartir con sus amigos. Y bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @escadelmar con K, @CrisEscritor. Se vienen cositas de final de temporada. ¿Qué más podemos decir de esta novela, Esca? Bueno, comencemos a debatir aquí un poco, porque sí hay cositas. Nuestras opiniones. Sí, ¿Te gustó, no te gustó? ¿Qué fue lo que no te gustó? ¿Qué te pareció? A ver, Cris. ¿Quieres comenzar? Bueno, comencemos por la parte no tan positiva. A mí esta novela no me gustó tanto. No me gustó tanto, aunque reconozco, como estamos conversando, ¿verdad, Cris y yo, que al enmarcarla en el momento histórico en el que se escribió, no deja de tener un valor muy importante, de verdad que sí, para la sociedad argentina y también como ejemplo de esa mujer irreverente que además era sumamente empática. A mi parecer, una persona muy empática. ¿Por qué? Porque describe una vida de campo y las vicisitudes que las personas de ese campo, en este caso específicamente un adolescente, podía pasar, aun cuando Sara Gallardo no venía de una familia de bajos recursos, Cris, ni de una familia campesina. Ella era de hecho de una familia pudiente, así que pudo haber escrito esto desde una perspectiva, digamos, de mayor jerarquía económica, pero no, escogió las voces de los campesinos para contar la historia a través de ellos. Sí, y eso de verdad que llama muchísimo la atención y resalta, y en ese sentido pues es una novela que de verdad uno admira. Y justo lo que cuando estabas diciendo, que estabas haciendo ese comentario, yo recordé una novela que leí hace un par de años
que era una novela que cuando yo la leí era así como que, o sea, es una novela genérica, o sea, de verdad que no me llamó tanto la atención. Me pareció que estuvo narrado bien, o sea, una novela de fácil lectura, pero a mí no me llenó tanto, ¿no? Cuando yo voy a la investigación, a leer un poco más sobre la autora y no sé qué, todo esto, veo que esa obra fue una propuesta súper irreverente para la época. Y entonces ya ahí es cuando uno le da como más valor al escrito, ¿no? Y de verdad que eso tiene la literatura, de que yo digo que eso es atemporal, porque aunque yo la haya leído y en mi momento no me gustó, al saber realmente la historia de cómo surgió esa novela, pues uno le da ese valor, ¿no? Pero sí, y nos hace como, o sea, valoramos la literatura y la disfrutamos, pero además aprendemos de otras cosas, de como de ese contexto histórico, o sea, que nos enriquece de muchas maneras la literatura, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, y por eso ese comentario que hace es súper acertado sobre esta novela de Enero. Ahora bien, a mí me gustó, sí me gustó. Yo creo que me parece que es una buena novela, porque como lo dije al principio, no es una novela a la que estábamos acostumbrados, y fue una novela que nos lanzó, iba a decir, pero saben que yo no dije por qué no me gustó, y es precisamente por lo que estás diciendo. Hay un momento en que uno siente que la autora está vomitándolo todo, por decirlo de alguna manera. O sea, habla que si de un sueño, que si de cómo le parece el paisaje, pero de que viene otro personaje, entonces uno siente que está escribiendo todo lo que se le presenta en la cabeza, y uno dice, pero ya va, necesito como un orden, una mayor estructura, quizás porque estamos acostumbrados a eso. Exacto. Y necesitamos como afinarnos un poquito más para lograr llevarle el ritmo a este tipo de narrativa. Sí, y bueno, lo hemos dicho ya en muchísimos episodios, esto hay que entrenarlo, hay que estar leyendo constantemente, sí, ¿no? Para que cuando nos enfrentemos a obras de este tipo, pues de verdad uno no quede sí, estampado a la pared diciendo qué quiso decir el autor o la autora. No, es para eso, ¿no? Porque de hecho yo sé que a Esca le gustan mucho los personajes elaborados psicológicamente, que tengan una, digamos, una estructura para... Y de repente aquí mencionaba a un personaje que era puro la mención y ya, o sea, el personaje desaparecía totalmente de la historia, ¿no? Y era así como que, ¿y que no era para qué? No era para nada, simplemente para mostrarnos una situación cotidiana. Y en el contexto que estaba, o sea, en el contexto de que no era una persona que vivía solamente en su casa, sino que estaba rodeada de gente que iba, venía y venía. Entonces... Bueno, yo creo que ya venimos a nuestra sección favorita de curiosidades sombrías. Y la primera curiosidad sombría es... La primera curiosidad sombría tiene que ver, que bueno, lo dije al comienzo también, ¿verdad? Y lanzando ya yo spoilers. Pero tiene que ver con que a Sara Gallardo le gustaba mucho viajar, ¿sí? Y como dijo Esca, no era una persona, era de una familia pudiente, así que pues ella pudo conocer muchos países, pero y bueno, todos estos viajes, ella los recopiló en una novela. Los recopiló. ¿Qué dije? Los recopiló en una novela que se llama Vivir de viaje. Entonces, pues asumimos de que toda esta experiencia en el viaje pues le ayudó a sus escritos, por supuesto. Claro, así que esa es la primera curiosidad. La segunda curiosidad sombría es... Bueno, me toca a mí. La segunda curiosidad sombría es que Sara Gallardo siempre fue muy reservada con respecto a su vida privada, por lo que se dice que siempre estuvo como su vida privada alejada de la atención mediática, y esto quizás hizo que pues fuese para ella muy difícil lidiar con la exposición y con la fama, y tal vez por eso tampoco tuvo como tanta proyección cuando estaba viva todavía. Sus escritos, ¿verdad?, no tuvieron tanta proyección, quizás por eso, porque ella no era como muy abierta a ser el centro de atención mediático. Sí, y eso va muy junto con la tercera curiosidad, que tiene que ver con que su estilo de escritura era mucho de introspección, estaba muy lleno de simbolismos, y la hacían ver como una persona misteriosa, como una mujer misteriosa, y ustedes se pueden ubicar en la época, y entonces seguramente esto también ayudó muchísimo a que la crítica, a que el gremio literario pues la tuviese ella como al margen de todo esto y dijera,
No tiene tantas cosas interesantes para brindarnos, ¿verdad? Y realmente sí las tiene, pero sí. Pues para la época súper complicado para ella, cuesta arriba, ¿no? Podemos hablar un poquito más o menos de la actualidad, de que existen las redes sociales, hay un montón de herramientas digitales que uno puede hacer para uno proyectarse como escritor, ¿no? Para poder llegar a esos gremios más altos, pero en esa época no existía. Claro, y si estaba alejada de los medios, pues qué otras maneras para darse a conocer, era ¿verdad? Casi que, digamos, a pesar de que ella era periodista, exacto, estaba como, sí, estaba... Claro, porque una cosa es tu trabajo como periodista y otra es tu vida privada y mantenerla al margen de esos medios de difusión. La cuarta y última curiosidad sombría es quizás la más sombría realmente de las cuatro, y es que Sara Gallardo estuvo casada en 2 ocasiones, ¿sí? Pierde a su segundo esposo, y la muerte de este segundo esposo parece que la marca de una manera muy importante, y se dice que pues todos estos sentimientos, estas emociones que despertaron la muerte de su segundo esposo, los lleva a sus escritos, o sea, plasma gran parte de esas emociones en varios de sus escritos. Sí, bueno, yo no profundicé mayor en esa noticia, ¿no? Pero bueno, yo puedo suponer de que cuando pasan eventos de esta magnitud, sí, los duelos son durísimos, pero sé que muchos escritores han aprovechado el duelo como una forma, o sea, en sus escritos para drenar, ¿no? Drenar y hacer todo su proceso de duelo. Entonces, bueno, esas son las 4 curiosidades sombrías de enero de Sara Gallardo. Y bueno, debemos decir que estamos contentos de poder continuar con ustedes, cada vez más cerquita del final de temporada de Entre Libros y Sombras. ¿Qué puedes decir tú, Cris? No, pues de verdad que es que ya estas últimas reuniones que tenemos para nuestros episodios son como que va a terminar la primera temporada. Y no es por el hecho de que vaya a terminar la temporada, sino que yo siento que muy en el fondo nosotros dos estamos como que logramos hacer no los creemos. Tantos episodios. Sí, logramos crear este proyecto realmente. Creo que todavía estamos como procesándolo. Procesando que lo hemos hecho. De verdad que por supuesto, si no tuviésemos una retroalimentación de parte de ustedes y de las personas que nos siguen, amigos, conocidos, familiares, y hay un montón de seguidores y de suscriptores que yo no tengo idea de quiénes son, pero que agradecemos mucho. Claro, pero están allí, entonces gracias a ellos, pues de verdad que eso nos motiva, y siempre recibimos algún mensajito. Y cada vez nos sentimos más comprometidos a seguir trabajando para ustedes, a pensar en nuevas ideas para la próxima temporada. A soltarnos un poquito más. Sí, y continuar con todo el cariño del mundo, invitándolos a la lectura, que es nuestro principal objetivo, ¿verdad? Sí, por supuesto. No se olviden que comentar, suscribirse, compartir nuestro contenido, y nos vemos en un próximo episodio. Redes sociales, @escadelmar, Cris Escritor en Instagram. Hasta luego. Chao, chao. Para cerrar nuestro 14º episodio, tenemos un poema inédito del poeta Fernando Pessoa, escrito el 27 de marzo de 1931, y dice así: el mal olor alegre de la marejada sube en el esplendor acre del día. Falsa la ribera es lodo, todavía por regar. Miro y lo que soy está todo sin mirar, y un mal de mí la deja. Tengo lodo en mí, ribera que se queja del río ser así.